Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entre Héroes y Tumbas. Mi nombre es Moisés Lozada y les lanzo una pregunta el día de hoy. ¿Cómo pacta la impunidad un monumento? Justamente estoy en el kiosco del Parque Hidalgo. Quienes sean de Pachuca o quienes hayan visitado la ciudad y conozcan este parque podrán haberse dado cuenta quizás de una placa que está a mis pies. Y esa placa hace referencia a un evento del cual vamos a hablar hoy, que no tiene sede en el Parque Hidalgo, sino en la mina del Bordo, en la comunidad del Bordo, al norte de Pachuca, uno de los 3 barrios originales de la ciudad, junto con Camelia y San Miguel Cerezo. No se vayan, acompáñenos en este programa especial de Entre Héroes y Tumbas. Y este es el punto donde iniciaremos una caminata que nos va a llevar directamente a la mina del Bordo, pasando por diferentes barrios, por diferentes colonias y viendo los estragos y todo lo que ha quedado en la tierra después del paso de la minería. Quédense con nosotros, estamos en Entre Héroes y Tumbas y acompáñenos en este recorrido. Nos encontramos en la calle de Humboldt, dentro de, me parece que todavía es el barrio del Arbolito, y a mis espaldas pueden observar lo que es todavía la compañía Real del Monte, que sigue trabajando, quizás no como en sus mejores años, pero todavía está activa, y estas son sus instalaciones. Amigos, estamos aquí en el camino real que nos va a llevar directamente hacia la mina del Bordo. Ahorita vamos a hacer unas tomas para que veamos lo que queda de alguna hacienda. Pues ya es un camino olvidado. Aquí vamos a ver cómo la historia se divide entre la modernidad y el pasado de las minas. Seguimos en este recorrido, ya un poco cansados, ya va a ser mediodía. El sol está fuerte, pero vamos a llegar por este camino real a la mina del Bordo y descubriremos la tragedia que sucedió en sus entrañas. Esta es una hacienda de beneficio de patio. Si se dan cuenta, es todas las actividades se hacían a cielo abierto, así se denomina. Aquí abajo, ustedes, por aquí pasaba en la cañada del Tulipán, pues un río que evidentemente está encofrado. Si lo alcanzan a ver, los elementos son bóveda de cañón corrido, con muros de mampostería de cal y canto. Si se dan cuenta, es como si fuera un tubo en todo el río hacia básicamente la ciudad. Esta es una obra de ingeniería bien interesante porque justamente está realizado aquí en la cañada del Tulipán. ¿Y por qué en la cañada? Porque aquí se extraía el mineral y aquí mismo se beneficiaba. Una de las actividades más complejas era llevar el material, las toneladas de material, hacia las haciendas de beneficio, donde evidentemente se hacía el proceso de amalgamación. Pero aquí lo que hacían era, aquí se extraía y aquí mismo se amalgamaba, aquí mismo se hacía todo el proceso de amalgamación. Entonces, por eso hacen aquí la hacienda. Y lo interesante es que se dan el tiempo de encofrar el río y el relleno total de toda la cañada. Si se dan cuenta, este es un relleno. Era relleno de enjale. Pero sí, todavía los vestigios se alcanzan a identificar. Pues usaban básicamente los cerros como cimentación. No sé si alcancen a ver. Pues no hay cimentación como la conocemos nosotros. Y el muro que ustedes ven en la parte posterior es un muro de 35 metros de altura sin ningún elemento de acero que lo esté soportando. Digo, no es glorificar la minería, pero este tipo de obras de ingeniería pues difícilmente se ven en la actualidad, ¿no? Y bueno, esto lo decían por logística, insisto mucho en eso. Entonces, ya tenemos 4 actividades, entonces, que es la extractiva, que es básicamente picar piedra, la transportación, pues sí, el desahogo del agua de las minas y el beneficio de la plata, ¿no? Ya.
Pues después de todo este camino, toda esta subida, que no deben superar los 3 kilómetros desde el reloj monumental de Pachuca, hemos llegado al centro comunitario del Bordo, donde está el monumento a los mineros fallecidos en el incendio de la mina. Y también hay un museo donde vamos a encontrar algunas fotografías y testimonios de ese día de la tragedia. Disculpen la respiración agitada, en verdad ha sido una subida un poco pesada. Y ya en el trayecto escuchábamos la frase trabajo de sangre, que implicaba no solamente el trabajo en la mina, sino pues, todas las vidas que se perdieron, tanto de animales como de personas, y que romantizar la minería a veces es eso, no darle visibilidad a todas las personas que murieron, a todos los animales que fallecieron por los mismos motivos, la ambición y la necesidad de explotar los minerales y de acumular más ganancias, ¿no? Ahorita vamos a retomar lo del kiosco con el que empezamos este video, con base en el libro de Yuri Herrera. Ese monumento tiene un sentido muy triste, y ahorita vamos a hablar de eso. Bienvenidos al Centro Comunitario de la Mina del Bordo. Hay dos obras literarias que hablan justamente de este incendio. La primera de Rodolfo Benavides, El Doble 9, y la más reciente, El Incendio de la Mina del Bordo, de Yuri Herrera, que es el libro que tengo en mis manos, y el cual pues nos da un amplio recorrido por una cronología de lo que fue el incendio, ¿no? No solamente sin meterse quizás en problemas de psicología de lo que fue el incendio, de quienes perdieron la vida, solamente detallando en un estilo quizás periodístico, literario, de lo que se trató, ¿no? La mina del Bordo, que se encontraba situada aquí, contaba con diferentes niveles y estaban nombrados precisamente por la profundidad con la que contaban. La más profunda, 575 metros. Ahí trabajaban alrededor de 385 mineros. Regularmente se daban 9 campanadas después de un silencio, y eso significaba que había pasado un accidente en la mina. Sin embargo, el día que se quemó la mina del Bordo, fueron 9 repiques de la campana, un silencio, y posteriormente otros 9, lo cual ya nos acercaba a la magnitud de la emergencia aquí en la mina del Bordo. Retomando el tema de la impunidad, que fue lo que mencionábamos al inicio del video allá en el Parque Hidalgo, la compañía era norteamericana la que explotaba esta mina. Al enterarse del incendio, ellos deciden que lo ideal, lo idóneo, es taponear las entradas, que se queden sin oxígeno, y posteriormente el fuego se sofoque solo. Ellos alegaron, o sea, su justificación fue: son pocos los que quedan y seguramente ya murieron. Entonces, lo lógico, lo idóneo para ellos fue, obviamente, velar por sus intereses y cerrar la mina. Ante eso, uno de los hijos de uno de los capataces de la mina, justamente, su padre se encontraba dentro y él se niega. Pero, pues obviamente las autoridades fueron de: mijo, estos son órdenes y tienes que proceder. Se taponean las entradas y bueno, el resto es historia. 87 mineros pierden la vida. Una semana después de taponeada la mina del Bordo, deciden aperturarla para ya nada más sacar los cuerpos y comprobar que el incendio ha sido sofocado. Van a encontrar todavía 7 sobrevivientes, lo cual nos da el indicio de que pudieron haber sido más, pero decidieron dejar la mina cerrada y a estos hombres a su suerte. Actualmente, en el Memorial del Bordo, vamos a encontrar estas 7 columnas de color blanco junto con las de los 87 acaecidos, que tienen su nombre. Ahorita vamos a verlas por el lado de enfrente, pero las personas que sobrevivieron, que fueron 7, están unidas incluso por un cable de metal, que sería igual como una línea de vida de haber sobrevivido a la tragedia más grande, me atrevo a pensar, previo a Minera de Conchos. Pero estamos hablando de 1920 y esto pues es una de las historias más tristes de Hidalgo, y me atrevo a pensar que de las tragedias nacionales, a pesar de las que nos hemos estado enterando recientemente en las noticias.
En lo que antes fueron las instalaciones de la mina del Bordo, ahora encontramos un centro comunitario con espacios destinados a la cultura y el arte, además de unas canchas para fútbol y básquetbol. Es difícil pensar que hace más de 100 años aquí se erguía una orgullosa compañía minera, en donde desafortunadamente murieron 87 personas. Como ya lo que había comentado muy en el segmento anterior, cuando abren los tiros y entran a ver la gravedad de lo que había pasado, encuentran todavía personas con vida. Y cuando siguen adentrándose en los túneles, la tragedia y el horror todavía es mayor. Encuentran personas calcinadas, personas con gestos de taparse la boca, personas en posiciones de agonía completamente, haciendo lo máximo para poder sobrevivir. La tragedia en la mina del Bordo nos confronta con la terrible corrupción, con el terrible pacto de impunidad en el que ese momento el gobierno pactó con esa compañía americana. Cuando se hicieron los peritajes necesarios, la investigación para determinar no la incompetencia de quién había tapado los tiros, sino de qué había provocado el incendio, la compañía minera ya se había encargado de limpiar todo. De hecho, la mina ya estaba casi funcional cuando entraron estos encargados a realizar la investigación. Los resultados de esta investigación habían determinado que la minera había cumplido con todas las normas y protocolos de seguridad. Incluso agregó que los empleados recibían un trato excelente por parte de la minera. Nunca se habló de quién fue el que tomó la decisión de sellar los 3 tiros. Nunca se habló de la falta de dignidad en el trabajo de los mineros. Y tampoco se supo hasta muchos años más adelante quiénes fueron las 87 personas que murieron en la mina. Incluso los cuerpos de los 87 mineros que murieron calcinados, ahogados por la serie de gases contaminantes, tampoco llegaron al panteón. Las autoridades determinaron que lo mejor era colocarlas en una fosa común a la que ahorita vamos a llegar. Se determinó por cuestiones de salud y como una justificación para evitar la tragedia, llevar los cuerpos a un hoyo cercano acá. Esto es Entre Héroes y Tumbas. Seguimos aquí en lo que antes era la mina del Bordo. Pues nos encontramos justamente, estamos parados en lo que es la fosa común, donde descansan los restos de 87 mineros que por una decisión arbitraria del gobierno en turno y de los dueños de la mina del Bordo, pues decidieron que no fueran sepultados en el Panteón Municipal de Pachuca, sino darles sepultura justamente en el lugar en el que estamos, y que durante años, pues la gente que vive aquí pues recordaba que este era el lugar donde están sepultados, pero hasta hace unos años, aquí lo dice la cruz, pues fue denominada, o sea, designada ya como un lugar en el que se le diera visibilidad. Y bueno, la verdad es que la sensación es muy extraña. Nunca había estado en una fosa, más allá que hemos estado cerca quizás de la del Panteón Municipal, Jaime. Y pues, ¿qué te pareció este recorrido por los senderos de Pachuca? Y así como comentábamos hoy, aquí abajo 87 personas están enterradas, algunas no identificadas, tras el lamentable hecho que ocurrió en 1920 en la mina del Bordo. Mencionar que pareciera que, o más bien intencionalmente, no se hizo una marca en este lugar en esa época, solamente por medio de los comentarios, por medio de que los vecinos de la comunidad lo hacían saber, era que aquí estaban enterrados. Pero el Estado de esa época, el gobierno de Hidalgo, el gobierno de Pachuca, nunca implementó algo, nunca señalizó dónde estaban los 87 cuerpos. Simplemente hicieron el hoyo, taparon la fosa, simplemente fueron sepultados aquí
y se decidió olvidar lo que había ocurrido. Esta cruz la pusieron hace 5 años, más o menos, para señalizar en dónde están estas personas enterradas. Fuera de eso no hay más, y creo que esto fue por medio de la iniciativa de la comunidad. Desafortunadamente el Estado no ha hecho nada para tratar de regresar un poco la dignidad a estas personas, y nosotros nos pudimos documentar gracias en parte a un acervo que hay en la Casa de la Cultura Jurídica y también al libro del escritor hidalguense Yuri Herrera. Y sobre lo que mencionábamos en Parque Hidalgo, justamente al inicio de este programa o de este video, ¿qué hay en el acto de dar? Y Yuri lo describe muy bien en el libro. Igual me voy a permitir leerlo, un fragmento para darnos esa idea, ¿no? ¿Qué hay en el acto de dar? Un desprendimiento que define tanto al que da como al que recibe. Este regalo es un kiosco en medio de un parque, un espacio público, potencialmente un ágora. Pero la potencia del objeto regalado está restringida por el destinatario impreso en la placa. Este objeto está concebido para ser administrado por el gobierno del Estado. Lo que ahí suceda es algo que habilita a aquel a quien se nombra abiertamente. No es que se haga así porque la población estuviera esperando un espacio donde organizarse y reactivar la revolución, o para evitar que la mera visión del kiosco detonara un arrebato de violencia divina. La placa del Parque Hidalgo no ofrece una versión distorsionada de los hechos, es una huida hacia adelante. A plena luz del día afirma cuán prescindible es esa historia y pone a salvo al sujeto al que se le podría reprochar su parte de esa tragedia, lejos de ese incendio. Ese sujeto queda en el espacio de la generosidad, la comunidad americana. Es una comunidad que da. ¿Acaso la dedicatoria sea la única pifia del gesto? El indicio de que aún no era posible dirigirse directamente a la comunidad pachuqueña y de que se encargaba al gobierno del Estado la tarea de asegurarse de que la circulación por ese espacio legitimara el silencio que le alude. Por último, me gustaría cerrar con el final del libro de Yuri Herrera, El incendio de la mina del Bordo, y dice así: hay algo en esta historia de asesinatos, despojos y obstinación contra el olvido que puede sentirse cuando uno visita la ciudad. Soy de ahí y sigo sin saber exactamente qué nos hizo esa infamia, y las que le precedieron, y las que le siguieron, pero hay algo. A ratos parece resignación, a ratos parece tolerancia, a ratos puro valemadrismo, muy pocas veces rabia. Sea lo que sea, es más que rencor o conformismo. Por más oculta que estuviera la historia de El Bordo en un archivo muerto, todas estas décadas ha habido gente dispuesta a recordar que, contra lo que decían aquellos catrines, aquí abajo aún hay gente viva.